Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto enmarcado dentro de Pamplona Negra, que como sabéis es un festival dedicado a la literatura y al cine negro, que cumple este año su 10ª edición, con un gran éxito, que ha llenado las salas de Baluarte la semana pasada en Pamplona, con diferentes encuentros literarios, mesas redondas, coloquios, talleres, un montón de actos de todo tipo. Este año además incluso gastronómicos, rutas teatralizadas, bueno, muy bien. La Red de Bibliotecas Públicas de Navarra colabora con este festival y esta semana 15 bibliotecas de la red vamos a acoger encuentros literarios con diferentes autores de novela negra. Es un género muy demandado que tiene muchos adeptos en todas las bibliotecas, pero especialmente en esta, ¿no? Hay muchos usuarios y usuarias que bueno, son auténticos fans de este género. Nos acompaña Per Gaztelu, que viene a hablarnos de su última novela, que es Sangre culpable, la podéis ver aquí, la portada, que se publicó el año pasado y que viene pues, bueno, introducida en el programa con el lema Un asesino a las puertas de la muerte, que es, bueno, veremos que es muy apropiado y que encaja mucho con la temática de la historia, con la trama del libro. Pues bienvenido, Per, a la Biblioteca de Valtierra. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar de esa novela que, bueno, digamos que no es una novela negra al uso. Ahora nos contarás tú un poquito. ¿Qué nos puedes introducir para abrir boca, para entrar en materia? Bueno, básicamente que eso, los amantes de la novela negra estricta policial, pues no les va a encajar que sea novela negra, pero sí que entra dentro del género negro porque pues hay una mente oscura, hay un asesino que está, como bien dice el lema, a las puertas de la muerte, está enfermo de cáncer, está por morir y pues quiere contar lo que ha hecho, ¿no? Está en un momento, se podría decir ya definitivo de su vida y es una persona que ha vivido muchas cosas, ha viajado mucho y también pues ha perdido contacto con su hija, ¿no? Entonces quiere dejarle en cierto modo un legado, quiere contarle a través de un diario sus vivencias. Entonces es como darle la vuelta, ¿no? a la novela típica en la cual hay un asesinato y se busca al asesino. Esto es una persona que nunca han atrapado, ha matado a un montón de gente y cuenta por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué es lo que ha sentido. Y la segunda vuelta de tuerca es que además al tío le gusta escribir. Entonces, pues además de los propios hechos que ha cometido, pues le gusta darle un toque literario y hacer relatos, poesías, que va introduciendo en el propio texto. Entonces hay hasta metaliteratura, que se llama, ¿no? Dentro de la propia novela aparecen textos escritos por el protagonista. Eso es un poquito lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Esa mezcla de géneros, el tener un diario, pero entre medio se nos cuelan unas poesías, unos relatos. ¿Por qué eliges esta mezcla de géneros? En realidad el origen de esta novela se remonta al año 12, en el que yo empecé a escribir. Empecé a escribir y participaba de lo que eran como pues grupos de escritura en redes sociales. Había como una red social literaria, se llamaba falsaria.com, y escribíamos relatos, ¿no? Entonces, si tú conseguías pues 10 corazoncitos, te ponían en portada, y si conseguías 20 más, te publicaban en papel. Entonces, que la gente te leyera era como un logro. Y yo tenía, pues eso, con mi nombre Fernando Gaztelu, un perfil y escribía relatos. Y empecé a ver que había también gente que tenía muchos más corazoncitos, que escribía cosas un poco más morbosas, ¿no? Con matar, sangre. Entonces dije, no es mi estilo, voy a crear otro perfil que se llamaba Salieri, como Salieri de Mozart, y que era como otro alter ego que era un asesino. Entonces el tío, incluso en los propios comentarios que hacía de lo que él escribía, el tío siempre respondía pues, diciendo, pues más, debería matar, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Era un perfil paralelo. Y pues obviamente Salieri triunfó, le fue muy bien, o sea, publicó en papel relatos. Y quedó allí, ¿no? En el año 12, 13, pues había unos 10, 12 relatos que quedaron guardados en un cajón, pasó el tiempo.
Ahí por el 16 se me ocurrió pensar, digo, ¿y si este Salieri existiera? Tuviera eso, cuerpo y alma, ¿qué tal sería? Entonces escribí como si fuera eso, una descripción del personaje, y ahí lo dejé. Y creo que fue en el año 19, pues otro escritor navarro, Ignacio Lloret, que yo había hecho algún curso de escritura literaria con él, dio un curso de escritura autobiográfica. Pues atando cabos, digo, y si quiero darle cuerpo a este personaje, voy a ver cómo se escribe las autobiografías, diarios, etcétera, porque es un género en sí. Nunca había leído, sabía que sonaba, entonces pues hice el curso. Dentro del curso, además, pues cogí diarios de otros escritores amigos y de escritores no conocidos. Por ejemplo, aquí está el de Patxi Irurzun, que es un vecino del barrio de al lado. Después Eduardo Laporte, que es otro navarro que vive en Madrid, y de escritores mucho más conocidos, de Paul Auster. Si lo podéis leer, el diario de Paul Auster es muy chulo. Entonces leí varios diarios y dije, pues se puede usar el diario no solo para escribir tu diario, sino hacer una ficción de alguien, ¿no? Es un entorno literario que te da la libertad de ocultarte bajo el personaje y además abría la puerta a que ese personaje pudiera poner sus relatos de aquella época inicial, ¿no? Entonces, era una trampa, me lo puse complicado, no es lo común, pero bueno, también hablando con mi agente, pues soy así, o sea, yo no me va la escritura estándar. En ese estilo autobiográfico se combina la primera y la segunda persona. ¿Qué te permite una y otra? Porque la segunda persona te gusta especialmente. Eso fue un gran descubrimiento en el curso que hice de Ignacio. Comentaba en un momento dado, la segunda persona es muy poco usada, ya sabéis, en literatura, muy poco usada. Pero sobre todo es un tema psicológico. Haced el ejercicio si os gusta escribir algo, pues sentarse y escribir alguna vez. Haced el ejercicio de pensar en un evento de vuestra vida no muy amable, de cuando erais pequeños, adolescentes, lo que sea, y escribirlo en segunda, a vosotros mismos. ¿Te acuerdas cuando pasó esto, cómo te sentiste? Media página, una página. Increíble. Es increíble lo que sale. Entonces yo hice el ejercicio para mí mismo, me quedé sorprendido, y a partir de allí he usado ese formato con el propio personaje. Y yo creo que he logrado una profundidad que es la que da esa segunda persona, ¿no? Es un ejercicio no solo psicológico, sino en este caso literario. De Antonio Salieri, ¿no? El compositor italiano Antonio Salinas, ¿qué tienen en común? Al margen de ese seudónimo que tú utilizabas, ¿no? Como asesino. Sí, el salto fue de, obviamente, el usar Salieri, aquí ya se transformó en una persona de carne y hueso, Salinas. Salieri era pues un alter ego para escribir relatos y ya, y Antonio Salinas tiene una vida. Antonio Salinas ha tenido una infancia que Salieri no tenía, y el hecho de crearle esa infancia traumática es el que ayuda a explicar también los problemas que tiene Antonio. Explica los problemas y a la vez también le da ese lado humano, que es yo creo que ha sido el objetivo principal de esta novela, ¿no? Contar que hasta la persona que hace las cosas más cruentas es una persona. A veces cuando dicen, mira la sangre que ha salido, es un animal. Los animales no hacen esas cosas. Los seres humanos somos los que pensamos, tenemos debilidades, problemas, algunos una enfermedad como Salinas, pero incluso teniendo esa enfermedad no deja de ser una persona. La gente comete delitos más graves, menos graves, va a la cárcel, pero no va a la cárcel para que los guarden allí, va para reformarse y volver a la sociedad.
porque somos seres sociales. Salinas es un ser social, Salinas se enamora y sufre. Eso es lo que he intentado contar. Hay una frase que dice el protagonista que te da que pensar un poco, ¿no? Y dices, jo, pues igual es verdad, que todos tenemos basura dentro, ¿no? El momento, la oportunidad, un clic, podemos matar todo el mundo en una circunstancia determinada. Sí, sí, sí. Esta semana también, estando en Pamplona Negra, algún otro autor, autora, en este caso lo decía, y sobre todo ella ponía el caso, yo creo que es el más gráfico que te puede venir a la mente. Pues tienes un hijo pequeño y alguien va a hacerle daño y la única forma de salvarlo es matando. Nadie se lo piensa. O sea, no, si la única forma de salvar a tu hijo es matando al otro, matas. No es que digas, no, matas. Somos capaces de matar. Yo en una de las entrevistas que hacía para este libro recordé, y ahora me viene bastante a la cabeza por haberlo recordado. Ahí yo tenía un compañero del instituto allí en Argentina, que era un chico que tenía un año más, pues tenía algunos problemas en su casa, etcétera, pero compartimos un año juntos, que tendríamos todos 17, el 18, como tenía carnet, íbamos en su coche, hicimos muchas cosas, ¿no? Cosas de adolescentes y tal. Pues yo me vine a vivir a España, he estado muchos años, y en una de las vueltas pregunté por él y me dijeron que estaba en la cárcel. Y claro, pregunté por qué y me dijeron que había matado a su hermana. Y la había matado vivían los dos sin los padres, ya mayores y tal, una discusión, se subió de tono, no sé a qué nivel llegó, pero cruento, o sea, martillazo en la cabeza. O sea, una cosa... Y claro, te cuentan eso, te quedas en shock y dices, con este chico yo compartí un montón. Tomábamos cervezas, salíamos en el coche, salíamos de fiesta. No es el perfil del asesino. Este chico, por lo que fuera y lo que traería de antes, en un momento dado se le fue la cabeza, discutió con la hermana, tenía un martillo cerca. ¿Todos los haríamos? No. ¿Estaban bien? No. Pero para mí era un chico normal. ¿Que tenía problemas de familia y tal? Sí, pero estuvo en una situación, yo creo que tiene que haber sido extrema, para llegar a hacer algo tan terrible. Pero yo conozco un asesino. Yo he estado tomando cerveza con un asesino. O sea, que no es algo tan... el asesino que sale, que lo investiga en el CS y tal, no es tan difícil. O sea, y me acuerdo también hace 3, 4 Pamplonas Negras que vino Marlaska, el que está en la tele y tal, en la investigación, y estábamos, después que terminan las charlas, pues tomando una cerveza, y decía, no os vais a creer, pero el 80-90% de los asesinatos en España son muy cutres. Es una persona que está discutiendo qué tal, mata a la otra y después a las horas va y se entrega en la comisaría. Es lo más común, se siente fatal, se da cuenta de lo que ha hecho y va a la comisaría y se entrega. No hay investigación, no hay CSI, no hay ADN. El 90% es así, personas normales que hacen algo terrible y terminan pagando un montón de años por lo que han hecho. Y punto. Qué miedo, ¿no? Sí, pero sí. Encontrarte a alguien sí, que pero, no tiene su mejor día. Sí, un poco inquietante. Sí, pero lo que me decía él, y yo creo que el hombre ha visto un montón de casos, ¿no? Eso tiene que ser lo común, por eso también tratamos de vivir en una sociedad en la que compartimos y tal, y cuando hay casos de violencia moderada, los bajamos, ¿no? Decimos, no, que esto no vaya a más, porque sabemos lo que puede pasar, no es que sea algo descabellado, o sea, el típico asesinato en el cual está todo súper premeditado y tal, es raro. Ocurre, claro, y después los asesinos en serie, claro, pero ese enfermo que llega a matar una y otra vez, es muy raro, no es nada común. ¿Cuántos asesinos ha habido en toda la historia de la policía en Navarra? No sé si uno. ¿En serie? ¿Asesinos en serie? Es algo muy raro. Vale. Aparece la figura del justiciero. Salinas es un justiciero. Va limpiando de basura a la sociedad y además, bueno, pues enfoca o canaliza y
problema, habilidad, no sé, punto débil. Enfermedad, para hacer algo, ¿no? Útil. No sé, esto hace que lleguemos a empatizar con él y en un momento a decir, bueno, pues hace algo malo, pero bueno, mientras haga esto y vaya por los que tiene que ir. Yo, a ver, estoy muy contento con muchas cosas, pero la que más contento me ha dejado esta novela es que varios lectores han venido a decirme que empatizan con Salinas. O sea, empatizar con un tío que hace lo que describo en la novela es difícil, pero a la vez yo creo que he llegado a mostrar el lado humano, como decía antes, de un asesino. Es una persona que va a hacerse quimios, que ha perdido a su hija porque él mismo se sentía que no era digno de ella y ahora la quiere recuperar. Y sabe desde que era jovencito que tenía una enfermedad y ha tratado de enfocarla de la mejor manera posible. Ha tratado de hacer de su debilidad, de su enfermedad, algo útil para la sociedad. Entonces yo creo que eso sí que lleva a que empaticemos con él. Eso no quiere decir que sea una persona buena, ni mucho menos. Pero sí que nos pone en un punto de vista de que, como todo, ¿no? La vida, las personas no son blancos y negros. Y no siempre son blancos o negros, vamos cambiando. Hay temporadas en las que somos más negros, hay temporadas en las que somos más blancos. Obviamente su caso es un caso extremo, ¿no? Pero lo que he intentado es hacer la típica, la caricatura, ¿no? Un caso extremo que a veces es un súper justiciero, pero porque ha sabido encontrar el complemento de lo malo que tiene dentro. Es una víctima también, tiene una infancia, empezando por una infancia dura, no se siente querido, bueno, se siente apartado y sigue apartado de la sociedad, ¿no? Sí, es una víctima de... Y eso también es muy... Yo creo que es otra de las características de un juego que te deja mucho la novela negra, es mostrar una sociedad oscura y difícil, ¿no? Padres que abandonan a su hijo por X razones, que ellos también tienen problemas de integrarse en la sociedad en la que viven, y describes una sociedad en la cual a personas que tienen ese problema, que están huérfanos, no se les cuida como se debería. Igual a un Salinas, con mucho más cuidado de los cuidados sociales, etcétera, no habría llegado a ser el que terminó siendo. Entonces es un poco también ese lado de denuncia, ¿no? Ese viaje que hace Salinas, el protagonista, es que va de lado a lado del mundo. Está en México, Nueva Orleans, Australia, Madrid. ¿Quieres representar algo también con este...? Es que va de punta a punta, ¿no? Curioso, cómo cambia su vida o qué aventuras tiene en sitios tan dispares. Al final son varias cosas, ¿no? Yo también le he dado vueltas por qué he hecho el viaje. En algunos puntos porque me sentía cómodo en sitios en los que yo he estado y me era más cómodo mostrarlo, y además ayuda a que el lector no se quede estático en un escenario, sino que pueda ir recorriendo varios. Pero otro también es mostrar que los sistemas de control fallan. Es decir, una persona que hace cosas atroces y que a la vez la han tratado muy mal, se puede mover por el mundo libremente e ir aprendiendo lo malo. Lo malo no está solo en Estados Unidos o en España, en cualquier lado. Y aquí, sobre todo, el lado de Australia le agrega un poco más el detonante, ¿no? En el cual sale y pasa de tener una enfermedad que no la entendía bien a tener la razón para transformarse en un justiciero. ¿Se siente culpable al final o...? Sí. Al final, yo creo, no sé, obviamente, también lo decían esta semana allí en Pamplona Negra otros escritores, le hacían la pregunta de ¿tú cómo haces para entrar en la mente de un asesino? No entramos, no. Intentamos pensar lo que pensaría un asesino, y si se siente culpable o no, no lo sé. Yo creo que una persona cambia mucho cuando ya ve la muerte cerca. Y eso, claro, pues no lo he vivido yo mismo, pero sí que esta novela la escribí cuando mi madre estaba enferma de cáncer también. Entonces muchas cosas de las quimios, cómo se sentían y tal, pues son experiencias que yo he recibido y escuchaba a diario.
Y sí que también puedo decir que noté también cuando ya mi madre veía que el momento se acercaba, yo creo que lo habréis escuchado con más gente, es un cambio. O sea, el saber que ya no hay vuelta atrás y que la muerte va a venir, yo creo que hasta un asesino como Salinas lo cambia. O sea, si siempre has pensado que estás más allá del bien y el mal, etcétera, pero cuando ves que tu existencia en esta tierra se acaba, sí que cambias. Eso es lo que creo que sí, al final se sintió culpable, sí. ¿Y cómo se hace el documentarse para ser capaz de escribir con tanto detalle este sadismo, estos crímenes tan sádicos, que no es un crimen de un martillazo en la cabeza, que es que hay algunos muy elaborados aquí? A ver, como todos tienen intereses en la vida, pues ha sido un interés mío en la vida, y puedo decir que se remonta cuando estuve de Erasmus en Francia y hacíamos viajes, y hasta pues fui hay un museo de la tortura en Brujas, en Bélgica, etc. Entonces pues, te documentas de allí, después de cosas que escriben otros compañeros, preguntas. Sí. No, yo no he torturado a nadie, ¿eh? O sea, que conste. ¿Y producto de la imaginación, alguna, sobre todo la parte final, o no? No vamos a hacer spoiler. En el asesinato que está más descrito, pues a ver, también son cosas que investigas, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a doler esto, aquello? Y Salinas sí que tenía una fijación especial con esa persona. Entonces, pues, hace un trabajo... Sí. Elaborado. Elaborado, puntilloso, sí. Bueno, hay una relación con una profesora que a mí me resultó el momento inquietante, ¿no? De a ver qué va a pasar aquí, porque, claro, Salinas es un asesino, pero escribe bien y tiene sensibilidad para la poesía, que parece que, no sé, que es una persona que no asociarías la musicalidad, la suavidad, ¿no? la poesía con alguien así. Y la figura de la profesora es un poco inquietante el momento de cómo acabará esto, ¿no? Es lo que decía antes, yo creo que me vino bien poner ese personaje para mostrar un poco más en profundidad a Salinas. Si seguimos un poco la historia de este hombre, pues según cuenta él, nunca ha sido querido. O sea, no sabe si cosas que le han transmitido son amor o no, porque no tiene referencias. Es como todos aprendemos los colores porque te dicen el amarillo es amarillo y el rojo es rojo, mostrándote muchos amarillos y rojos durante la vida, y vas comparando y así vas teniendo una gama de colores, etc. Más difícil es con el olfato y el gusto, tienes que comparar con tal. Cuando haces un curso de cata de vino te dicen no, esto huele a cerezas, porque sabes que el olor de la cereza es tu referencia, pero él no tiene una referencia del amor. O sea, él ha intercambiado cosas con gente, ha trabajado para gente, ha hecho cosas buenas y malas para otra gente, para él mismo, pero nunca ha sabido hasta dónde llega el punto de me están queriendo, estoy queriendo. Entonces, claro, se le presenta una persona que en esa etapa de su vida, donde él también está más débil, está viendo la muerte venir, no termina a saber si esa persona lo quiere o tiene otro interés en él. Pero él sí que tiene esa necesidad que ha tenido toda su vida, de querer. Todos la tenemos, por más que nunca nos hayan querido, es algo humano. Entonces ahí está el problema y el conflicto que tiene con Ingrid, que eso, la quiere pero a la vez desconfía porque toda su vida ha sido un desconfiado, para que no lo atraparan. Entonces eso le da un poco más de profundidad porque se nota que él empieza a querer a alguien. También el hecho de tratar de reencontrarse con su hija, o sea, empieza a tener esa profundidad del amor que ni él mismo entiende. Ese objetivo final de su vida, sin hacer spoiler, que su hija llegue a saber el por qué hizo lo que hizo. Y es el objetivo, lo que pasa es que luego se le cruza otro objetivo que tenía por ahí y ya no siente que no le va a dar tiempo. ¿Qué podemos contar de la hija, de Jane? Pues, a ver, más que de la hija, yo contaría de cómo se siente él con su hija, porque
Muchos de aquí seréis padres, madres, y la relación que uno tiene con un hijo es esa, es amor profundo. Y él cuenta que eso, su pareja se quedó embarazada porque ella quería quedarse embarazada, pero él descubrió una vez que iba a ser padre que la vida le había cambiado completamente. Pensad de nuevo, lo que acabo de decir antes, una persona que no sabe lo que es el amor, de pronto es padre. Tiene una confusión muy grande porque está sintiendo algo que no había sentido hacia él, pero sí lo está sintiendo él hacia otra persona. Entonces en esa confusión y después de un tiempo decide alejarse porque él entiende que está enfermo, lo sabe, no es tonto, al contrario, es muy listo, entonces decide que se tiene que alejar, pero ese mismo alejarse, él sabe que le hace un bien a su hija, pero a la larga se da cuenta que se ha hecho un mal él, porque ha perdido algo que amaba mucho, alguien que amaba mucho. Entonces ya a la vuelta de la vida quiere recuperar eso. No sabe cómo, sabe que ha cometido un error muy grande, pero antes de morir quiere solucionar ese gran conflicto que tiene consigo mismo, de decir, ostras, dejé a mi hija en manos de la madre, en manos del mundo, y ahora no sabe quién es su padre, ¿no? Entonces de ahí viene también una de las razones por las que escribe el diario. Bueno, aquí hay varias personas que, bueno, les ha dado tiempo a leer el libro, no muchas porque lo adquirimos hace un par de meses. No sé, ¿queréis aprovechar a preguntarle algo a Per, algo que os haya llamado la atención? Que hay mucha amiga, ¿eh? Yo sí tengo varias cositas. Cuando habla, o sea, está interactuando o escribes sobre Ingrid, unas veces le pones Ingrid, otras veces la señora no sé lo que. ¿Por qué? ¿Tiene algo o porque tú quisiste así? Me refiero. Sí, que la trata de distinta forma, sí, Salinas. No sé, está escrito. Perdón. Unas veces has puesto. Ahora me lo tengo apuntado. Sí, unas veces pones Ingrid Lledó, otras veces Lledó, otras veces Ingrid. ¿Tiene algún sentido? Que unas veces... A ver, hay dos sentidos. Uno, no llamar siempre igual porque también aburre al lector de Ingrid Lledó, Ingrid Lledó, Ingrid Lledó. Ese es el primero por un tema estético, ¿vale? Y el segundo, de cómo juego, de a veces el apellido, a veces el nombre y a veces los dos, también va en el ánimo que tenga ese día Salinas. O sea, nosotros también no siempre llamamos a la otra persona con la que vamos a hablar igual todos los días. A veces sí, por comodidad. Carlitos, 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 pero a veces te enfadas y dices Carlos, y a veces dices López, ¿no? Depende del momento, ya sé, o sea, primero lo hice por estética de no usar siempre lo mismo, pero elegí cuál en función del ánimo de Salinas. O sea, por ejemplo, si hablaba con ella y le decía Ingrid, estaba muy buenas. Sí, y sobre todo, ponte a ver, yo creo que lo he hecho así, habrá que verlo después, pero si habla con ella la tratará casi siempre de Ingrid, pero cuando habla de ella sin ella, ahí sí que pondrá el apellido. Y si está en clase de curso de tal, podría tratarla por el apellido porque está con otros. Es ese contexto el que trato de usar. Vale. Luego me ha llamado muchísimo la atención, bueno, yo no soy nada de poesía, o sea, la poesía. Entonces me ha llamado la atención que todas las poesías que has escrito tienen estéticamente, ¿tiene alguna razón? O... A Salinas como a mí nos gustan los caligramas. Un caligrama es una poesía con forma, que haces un dibujo. Entonces la que más me gusta de esta novela es una que tiene la forma de hacha, ¿no? que sobre todo en la misma poesía habla de cómo se mata con un hacha. Entonces la misma forma que hace una vuelta así y pasa de una hoja a la siguiente con la forma del hacha. También es una complicación adicional técnica por contaros que si ya de por sí escribir poesía es complicado porque tienes que abrirte, súmale la complicación de que tenga una forma determinada. Entonces, pues tenemos también
de la Asociación de Escritores Navarros, pues tenemos un grupillo de poetas y hicimos un curso de caligramas que vinieron a darnos unos expertos y tal, me quedé enganchado, entonces digo, bueno, voy a poner algún caligrama. Entonces, ¿ves eso? Se dibuja primero la forma y luego se escribe la poesía. Depende, hay gente que suele hacer primero el dibujo y después va escribiendo, pero yo creo que lo más común es, primero tienes la idea de lo que quieres escribir, con un sentido, y después vas llegando hasta donde llega, y te complica, porque a veces no es la palabra que quieres, no tiene la longitud que tendría que tener, entonces tienes que darle una vuelta al texto para que encaje en tu idea del dibujo. Entonces, sí, es una complicación adicional, pero bueno, entretenido. Muy observadora, Charo. ¿Alguna preguntilla más? ¿Tienes pensado escribir más adelante otro libro o está en camino algún otro? Sí. Ahora estoy revisando otra novela que nada que ver, o sea, esta es más ciencia ficción. Y le comentaba antes a Rebeca que hablando con otro escritor que presentamos un día separado él y yo, nuestros asesinos se parecían un montón, estuvimos pensando en escribir algo juntos. Al final no, porque cada uno va a mantener a sus personajes, pero sí que estuvo bien la idea y estuvimos intercambiando bastante. Y yo creo que si es el siguiente no, el siguiente, pues Jane, la hija de Salinas, es una chica que ha sufrido mucho, ha visto lo que ha hecho el padre, puede tener un recorrido también. O sea, por lo menos a mí me gustaría que tuviera un recorrido. Ya después ya sabéis que el mundo editorial es complicado. Primero tiene que gustarle a la gente, de la gente lo tiene que vender a las editoriales, tiene que gustar una editorial, o sea que tiempo. ¿Cómo es ese proceso, sí, para que un libro sea publicado? ¿Has dicho así un poco? Bueno, hay distintos pasos, ¿no? Depende de cada uno. Por ejemplo, tú al principio tienes una idea, escribes el libro, pero después tienes que ver si realmente es bueno o no. Tú haces las revisiones que creas, tienes unos lectores beta que te van comentando si les gusta o no, y a partir de ahí, si tú ves que es algo interesante, si tienes un agente, que los agentes al final son gente que conoce a muchas editoriales, se lo das. En mi caso, pues tengo una agente y ella es la que también hace el filtro. Si ve que no tiene interés, ella no cree en el libro para venderlo, no lo va a coger. Entonces te dice, lo siento mucho, lo quieres mover tú, lo mueves tú, pero yo no. Si, como en este caso, a tu agente le gusta y dice, uff, aquí hay... Entonces ella empieza a contactar con editoriales de distintos rangos de editoriales, y las editoriales se toman su tiempo para verlo. Entonces, cuando hay una, dos editoriales que les interesa, pues ya la editorial te hace una oferta. Te dice, pues mira, te hago una oferta de un contrato por publicar. Gente de la liga mía, que somos pequeñitos y que empezamos, al final tú lo que quieres es que tú publiques, no buscas dinero ni nada. Entonces lo único que tratas de negociar es la tirada, cuántos libros van a publicar, cuántos van a imprimir, porque eso es también a lo que se está jugando la editorial. Y ya está, firmas un contrato, sale y a partir de ahí participas en la promoción. El otro modo es gente que dice, yo tengo un producto bueno y yo creo que lo quiero o no lo quiero en editorial, lo voy a publicar. Entonces autopublican. Lo que tiene la autopublicación es que tienes que hacer tú el esfuerzo de, además de tu revisión, contratar a algún otro revisor externo, porque 4 ojos ven más que 2 y gente profesional pues te va a ayudar. Tienes que contratar un maquetador o aprender a maquetar un libro, que maquetar un libro no es fácil, y las portadas. Y a partir de allí contratar a la gente que hace los libros, una imprenta. Comprar los libros y venderlos. O sea, todo el proceso. Hay gente que lo hace. Yo con mi primer libro, que es un libro de relatos, lo hice y vi que era un trabajo gigante y decidí que también me parece, eso es opinión de cada uno, a mí me parece que todo este proceso largo e injusto
de las editoriales, pues tiene filtros que te pueden ayudar. Aquí no solo lo han leído lectores beta, sino lo ha leído mi agente y la editora. La editora no iba a apostar en hacer una tirada de 200 libros si no pensaba que iba a funcionar. 200 libros son muy pocos, pero para mí son por lo menos 200 personas que te leen, y a partir de ahí hacen reimpresiones, ¿no? Entonces yo creo en ese sistema, pero ese sistema es complicado. ¿Por qué? Porque a veces tú ves que editoriales incluso más grandes publican cosas que no tienen la calidad mínima suficiente, pero es porque hay una promoción, un nombre por detrás. ¿Te parece justo o injusto? No, no diría que sea injusto, porque al final es un mercado. Esas editoriales y esos autores tienen ese mercado. Yo por mi lado, con que una editorial, aunque sea pequeña, apueste por mí, me doy por satisfecho, porque puedo estar aquí con vosotros y hablar de mi libro. Puedo ir a la Feria del Libro de Madrid y firmar libros, o estar en la Semana Negra de Gijón. Ya con eso soy muy feliz. Pero es un proceso largo y complicado. Yo desde la novela anterior a esta pues pasaron 6 años y tengo entre medias 4 novelas escritas. Pero bueno, gracias a Dios no vivo de esto, si no estaría muerto de hambre. Además, profesionalmente no tiene nada que ver con las letras, tu profesión, ¿no? Ya, sí, soy ingeniero, sí, sí. Y rockero. También. Tiene una banda Eso, de bueno, rock alternativo también. Eso también fue una salida. Yo siempre he tocado la guitarra, pero después de la pandemia también vi que tenía que juntarme con gente que hacemos cosas similares. Y también en las letras, yo escribo las letras en la banda, es algo, no tengo que esperar a que salga el libro, ¿no? Si hay alguien que va al concierto y te escucha las letras de las canciones y aplaude y tal, es como una respuesta en menos tiempo, ¿no? Entonces al final yo creo que las dos cosas se llevan de la mano. Mi expresión artística es, desde luego. De todos los libros, de todo lo que has escrito, que he leído que has escrito cosas muy diferentes, ¿te sientes tú más identificado con los relatos cortos, por ejemplo, o con los cuenticos infantiles, o con una novela negra? Yo eso también, sí, hablando con mi agente, o sea, por ejemplo, también esta novela no es una novela para gran público, que sea de típico entretenimiento de, ¿qué voy a hacer ahora? Me pongo a leer una novela, la leo en 2 horas y ya está. No tiene su cierta complicación, y yo sé que soy complicado. Entonces, también lo del libro infantil fue un regalo. Al final, en la Asociación de Escritores Navarros vinieron a proponernos como un concurso para hacer, y yo había escrito algo para mis hijos. O sea, no era para publicar ni nada. O sea, los 2 pequeños iban a la primaria, y en la semana del libro que hay siempre, pues dije, bueno, voy a contar un cuento a la clase de mis hijos, ¿no? Fue así el origen. Y después, obviamente, hicieron esta serie de Eren, que es súper chula, y me quedé, pero flasheado con que nos consiguieron ilustradores. O sea, yo ver mis letras y al lado con unos dibujos, es que es hermoso, Entonces, tengo ganas de algún día volverlo a hacer, pero no, o sea, mis hijos ya son adolescentes, ya es otro, pero sí, igual vuelvo allí. Y el libro de relatos, el primero, el que autopubliqué, tiene ilustraciones de una prima mía en Argentina. Entonces fuimos trabajando, yo hice los relatos y después ella iba dibujando, y sí que es una narrativa mucho más corta, pero también es intensa. Yo empecé en el mundo del relato. Entonces la novela te da mucho más juego para contar un arco en el que se va desenvolviendo un personaje desde un punto hasta otro, pero el relato tiene la intensidad de la historia. Como casi siempre dicen, las novelas son más de personajes. Si a ti te engancha, en este caso, te engancha un personaje como Antonio Salinas, te importa lo que hace, pero más te importa esa persona, ese personaje, ¿no? Por eso también decía, si viene una siguiente que sea sobre Jane Salinas,
pues lo que quiero primero es construir con fuerza el personaje, que ya tengo la mitad construido desde aquí, ¿no? Pero en un relato tú vas a la intensidad de las acciones, de las cosas que le suceden a los personajes. No te da tiempo en 10 páginas para desarrollar a un personaje, das pinceladas, pero sí que te impactan las acciones que hacen, ¿no? Entonces ese primer libro de relatos pues son relatos cortos de 2-3 páginas, pero con acciones muy concretas de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces empecé por allí y después la primera novela que escribí, El Faro, es como la road movie, es una road story. En realidad son 2 asesinos que escapan de Italia y se van a Argentina. Y ahí, bueno, me he dado el gusto de contar paisajes y hacer recorridos en los que estaba cómodo, ¿no? Pero también es una historia muy de personajes, y en ese caso uno de los 2 personajes, porque uno es un delincuente y el otro es un pintor amigo suyo, huyen, ¿no? Huyen en barco para que no los pillen, etc. Y el personaje secundario, Giovanni, crece muchísimo. Me encanta porque es una historia, es donde también descubrí que los personajes igual te pueden cambiar la historia. Hay una parte, se hacen dueños de una parte de tu historia y ya la controlan ellos, por más que tú estés escribiendo. Y en esa me pasó. Entonces, son ya ves, distintos pasos, ¿no? Y con la que estoy revisando ahora también hay un personaje que sufre mucho y a la vez va descubriendo cosas. Entonces, sí que más allá del que es una distopía en el futuro, etcétera, va muy al personaje, ¿no? Porque es una novela que tiene una amplitud. O sea, que son momentos vitales. Yo creo que en cada momento me da por escribir. Si conozco gente que lleva, por ejemplo, habéis visto la serie Touré en la 1 hace poco, pues es un escritor también navarro, Jon Arretxe, y claro, son 12 novelas, creo que ya lleva Jon, y está muy a gusto con su personaje, vive muy bien con su personaje y le encanta. A mí me da envidia eso, pero yo no soy capaz de escribir 12 novelas con el mismo personaje. Me encantaría, pero cada uno es como es. Una antología de asesinatos. ¿Desarrolla cada uno de los asesinatos? Sí, podría ser, pero bueno, ya al final uno escribe de lo que le llama la atención. Puede que en un futuro, lo que decía, volveré con Jane, pero ahora me llaman la atención otras cosas. Y la suerte también, o sea, por un lado dices, no tienes editorial y tienes que cada vez ir buscando editorial. Pero también conozco amigos escritores que teniendo editorial, pues la editorial les dice que tienen que escribir. Pros y contras. O sea, no voy a decir nombres, pero tengo una amiga también de la zona de la Ribera Media y tal, que escribió 3 novelas seguidas de un tema y cuando fue con la 4ª distinta, la editorial le dijo, no la quiero. Y escribió muy bien. Y al final terminó, años después, pues saliéndose con la suya, ganó un premio con algo completamente distinto, pero le pasó años sin publicar porque la editorial quería R otra vez el mismo tipo de novela con los mismos personajes. Y ella ya se había cansado. ¿En Argentina no vas a publicar? Está complicado. Está complicado y ahora más. La cultura con el nuevo muchacho no está muy... para nada. Bien, ¿alguna preguntilla más? ¿Y dónde escribes y cuándo escribes? Porque yo he leído varios libros últimamente que es la figura típica del escritor que pierde la inspiración, se retira a la isla de Ons, le pasan 1000 cosas, se retira a una isla o se va a Mallorca a escribir o a un sitio paradisíaco, aislado de la sociedad para ver si le viene esa inspiración. A ver, no es así, ¿verdad? eso sería un sueño, pero tengo que trabajar para pagar las facturas, o sea, ya me encantaría. Pero sí que he tenido un cambio en los últimos años. A ver, hasta ahora, pues, cuando tenía una idea ya clara de lo que quería escribir, yo soy muy de... tengo que saber dónde voy. Hay gente que escribe y se deja llevar. Yo tengo que saber el final, tengo que saber dónde voy, tengo que tener claras las escenas,
hago un guión como si fuera una película y a partir de ahí me pongo a trabajar en cada una de las escenas. Una vez que tengo el guión es un problema, porque tengo que tener fácil 2-3 meses en los cuales se me complica la vida. Porque más que después haya meses de revisiones y tal, el conjunto de lo que va a ser la novela, escribo día tras día varias horas. Varias horas es que, claro, tengo que trabajar, tengo hijos, entonces cuando se acuestan, me acuesto tarde, me levanto temprano y así. Y las ojeras hasta aquí. Unos meses malos. Y esa es la forma. Después ya las revisiones sí que me lo puedo tomar con más calma porque revisas una parte, dejas y puedes también asegurar que enganchas, te imprimes muchas veces. Yo suelo revisar en papel escrito y después lo paso al ordenador porque soy así. Y de escribir, pues eso, en casa tranquilo, de noche no molesta a nadie. Pero ahora después de la pandemia, mis suegros son del norte de Palencia y solíamos ir los veranos allí. Y tuve la suerte de me puedo comprar una casita en uno de estos pueblos deshabitados de Castilla, pueblo de 70 habitantes. Y para algunas escenas de alguna novela sí que me he ido 3-4 días. También puedo teletrabajar. Entonces me voy el fin de semana más 1 o 2 días y me he ido ahí a la casita a estar solo, tranquilo, y eso sí que es un lujo. No lo puedo hacer mucho, ya me gustaría quedarme meses, pero sí que es un lujo. Y además es que es gente muy, muy maja. Al final, ya cuando llegas tú a un pueblo de 70 habitantes, gente que viene de fuera y tal, te reciben con los brazos abiertos. Presenté Sangre culpable en el bar del pueblo. Fue en Semana Santa el año pasado y nunca habían tenido un evento cultural, nunca, en ese pueblo nunca. Pueblo a rebosar, o sea, fue hermoso, sí, sí. Lo he leído en tu blog esta tarde. Sí, está... La descripción está graciosa de cómo tienen que subir por masillas porque las del bar ya se habían acabado. Claro, sí, sí. No esperabas a nadie ahí. No, a ver, si es que me llevé libros de menos. Después en el verano, este verano pasado tuve que llevar más porque mucha gente se quedó sin libros, ahí tampoco hay librería ni nada. Pero es que fue... O sea, llovía afuera y gente con paraguas en la puerta. O sea. Y de pueblos de alrededor, ¿no? Sí, sí, de Aguilar de Campo, que es más grande, sí, sí. Sí, no... Por eso soy un afortunado bueno, las pequeñas cosas que tienes, pues son grandes, por lo menos para mí, soy un afortunado. Ya ambientaré alguna novela en el pueblo. Con 70 habitantes descubriremos al asesino pronto, igual. No, que será de fuera. No creo que sea negra, porque sí, es que no da mucho juego, ¿no? Oye, volviendo un poquito al libro, me apunté la última poesía, como ya te he dicho, cómo me va la poesía, bueno, pues me la apunté porque me resulta curiosa. Es la de la despedida, el adiós. ¿A quién le dedica? Porque es una poesía que tiene mucha amiga. Para los que saben leer poesía y la entienden, tiene mucha amiga. ¿A quién se la dedica este adiós? Primero puede ser a su hija, pero yo creo que es un adiós de muerte. Me estoy despidiendo del mundo, de la vida. Se puede pensar que se le dedica a su hija, pero es más grande que eso. Yo creo, no me ha tocado, pero creo que en el momento en el que te vas a ir, o lo puedes escribir o no, pero sí que ves el final y ese final te hace querer despedirte de todo lo que has tenido todos estos años. En el curso que hice con Ignacio sobre escritura autobiográfica, había un planteamiento en el cual cómo encararla, ¿no? La diferencia entre una autobiografía propiamente dicha y un diario es la distancia que tomas con el tiempo. Por lo general, los diarios se escriben de continuo cuando van sucediendo cosas, ¿vale? Pero la autobiografía
suele escribirse una vez que estás en el último momento y repasas tu vida, ¿vale? Ese repaso de tu vida suele ser más literario. ¿Por qué? Porque no hay obras que no sean de ficción, no hay obras escritas que no sean de ficción. Por ejemplo, ahora veis el True Crime, que son casos reales, se está explicando cómo alguien mató a alguien, pero en realidad se está explicando, no se está siguiendo el asesinato. Entonces se pone un enfoque literario, se adapta con la visión de ahora, algo que sucedió antes. Entonces, en esa despedida final he intentado también hacer un cierre literario de lo que este personaje ha visto, no es algo del momento, incluso el diario que escribe no es un diario en realidad, es algo que él está escribiendo de cosas que pasaron mucho antes y las distorsiona con su visión de hoy, lo que hacemos todos. Es imposible revivir ahora mismo tal cual, de manera fidedigna, lo que viví cuando tenía 6 años. Lo veo con ojos de 48. Pues eso es lo mismo, en esa despedida está tratando de cerrar un ciclo con una despedida genérica. Y en esta poesía también has hecho poesía, o sea, esa poesía, como habéis dicho, que se llama... Caligrama. Caligrama, sí, o sea, porque... Sí, pues hay una parte como que va acabando. Queda así como muy, en una línea larga, o sea, me la he escrito porque me pareció curioso, porque lo entienda, pero bueno, y al final dejas solamente como una palabra, me parece súper curioso, o sea, tenías esa idea, ¿no?, de cómo iba a ser... Sí. Espera que la miro, que no me acuerdo, pero es como que va... Esta, ¿no? Exactamente, es como una flecha. Sí. Cero, acaba en cero. 191. Y encima acaba en 0. Se ha muerto ella. Sí, como una cuenta atrás. ¿Y te animas a hacer, por ejemplo, un libro sobre poesía? Volvemos a las editoriales. He escrito el año pasado un poemario que es en realidad un novelario. Yo escribo cosas raras, lo siento. Que es, cuando vino un amigo de Madrid, un amigo navarro de Madrid, a visitar a su amigo en Pamplona, que escribe poemas. Entonces me dijo, oye, Per, tú que escribes también poemas, ¿lo puedes presentar? Me tocó viajar por trabajo a Alemania esos días, entonces me llevé el poemario suyo, ¿no?, y lo estuve leyendo. Y conforme lo estaba leyendo se me ocurrían cosas de un poema de su poemario, que es básicamente para mí fue una escena, no solo un poema, en el cual un chico llega a su piso y escucha los tacones de la chica en el piso de arriba, ¿no?, y como son simétricos la va siguiendo. Entonces, se me ocurrieron muchas cosas. Y encima, cuando estuve trabajando allí en Hamburgo, pues son cosas que yo espero que no lleguen aquí, pero ya se van trasladando de Estados Unidos al norte de Europa, que vi gente pues drogada con fentanilo, ¿no? Eso me impactó un montón. Entonces de allí escribí un guión como para escribir una novela, como hago siempre, pero estaba impactado por el poemario del amigo de mi amigo. Lo presenté en Pamplona cuando volvimos y se me ocurrió, digo, ¿y si este guión con estas escenas, en lugar de hacer una novela, escribo cada escena como un poema? Que cada poema funcione como poesía, pero cuando tú lees todos seguidos, leas una historia. Y está escrito, pero no publicado. Este también, le tengo mucho cariño a ese poemario, se llama El Camaleón, y intentaré con editoriales, pero cuando me canse igual lo autopublico, porque con poesía es muy difícil publicar, muy difícil, mucho más difícil que con narrativa. Pero claro, me gusta el hecho de que no es solo un poemario, que te está contando una historia, ¿no? Está contando dos personajes que sufren, que viven en una ciudad, que tienen trabajos en los cuales él es un financiero que trabaja para una gran empresa y se da cuenta de que está trabajando para que despidan gente en su empresa, pero cuando sale se encuentra con gente que se está drogando porque la han despedido, ¿no? Tiene esa contradicción.
Entonces también es mucha denuncia social y por eso podría ser una novela, pero es un poemario. O sea que sí que he escrito poesía para un libro, sí. ¿Cómo ves el panorama de la novela negra en España? Está en auge. Está en auge, pero lo comentaban en Pamplona Negra esta semana, está en auge, pero también está en una transición. La novela negra tradicional está desapareciendo. La típica de muere alguien en las primeras 3 páginas, empieza el policía a investigar y se termina resolviendo el caso, esa sí tradicional cada vez tiene menos público. Entonces se está derivando a novelas más complejas en las cuales pues no hay policía investigando, sino que es o un periodista o por ejemplo las de Joaquín Asqueta son con un escritor que al final va buscando casos para escribir novelas y se termina encontrando con asesinos o contacta con ellos, ese tipo de cosas, o sea, le da como otra vuelta más, ¿no? E incluso aunque haya una investigación policial, etcétera, las fuerzas de la policía, municipal, foral, nacional, ya no tienen el típico policía de los años 90, principios del 2000, que era un borracho, que tenía una vida asquerosa, que lo había dejado la mujer. Eso ya murió. Si lo llegas a ver en una novela dices, ah, vale, es una novela vieja, pero ahora en los 2020 no se escriben policías así, son gente normal, que llega a su casa, tiene sus hijos y tal. Es el policía que conocemos, no ese otro deprimido. Entonces, está en auge, pero está en auge una nueva novela negra que no tiene que ver con la que había en los años 90 o al principio del 2000. Pues nada. Muchísimas gracias por venir, yo he estado muy a gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Mucha suerte en tus nuevos proyectos y a ver si las editoriales se animan. Bueno, crucemos los dedos. Yo seguir intentándolo, yo lo hago porque me lean y disfrutemos, o sea que yo si vuelvo a publicar encantado de volver aquí. Muy bien. Pues lo tenemos en la biblio, ¿vale? Lo pondremos allí, si alguien lo quiere coger, nos lo ha dedicado muy amablemente. Para la linda y acogedora biblioteca de Valtierra, gracias por dejarme hablar de Salinas y su truculento mundo. Espero este libro te guste. Un abrazo, Perrazzi.